Este video te demostrará que tu mente es un arma que debes usar. No naciste para ser un espectador de tu vida. Naciste con un arsenal dentro de ti que nunca te enseñaron a manejar. Te entrenaron para reprimir tu oscuridad, para domesticar tus instintos, para fingir calma mientras por dentro arde la tormenta. Pero lo que nadie te dice es que esa tormenta es poder puro, y que el que aprende a dirigirla se convierte en alguien imposible de detener. Aquí no vas a escuchar consejos de autoayuda ni frases vacías de motivación. Aquí vamos a descender a lo más incómodo de tu mente, al miedo que paraliza, a la ira que destruye, a la envidia que quema, al resentimiento que espera. Porque todo eso que te dijeron que debías enterrar es en realidad el filo que puede abrirte camino cuando los demás retroceden. Sé que el video te encantará. Te recuerdo rápido que si quieres más puedes conseguir el manual de manipulación en el link de mi perfil sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores como mundo oculto. Si decides continuar, prepárate para entender que la luz no es suficiente, que la razón sola no alcanza. Tu verdadera fuerza está en aceptar lo que los demás niegan, tu lado oscuro. Y cuando lo uses, descubrirás que el poder no es una promesa, es una práctica. Para comenzar, debes aceptar que tu mente no es solo luz y racionalidad. Guarda rincones oscuros, instintos primitivos y deseos que la sociedad te enseñó a reprimir. Negarlos es vivir a medias, explorarlos es volverte peligroso, porque la mente, al contrario de lo que la modernidad ingenua quiere hacernos creer, no es un jardín ordenado de pensamientos positivos ni un refugio de pureza. Es un campo de batalla donde conviven tu máscara social y tus demonios internos, tu disciplina y tus impulsos, tu calma y tu violencia contenida. Quien pretende amputar ese costado oscuro en nombre de la moral, la espiritualidad barata o la corrección, se condena a ser dominado por quienes sí se atreven a descender a esas profundidades. El poder real no nace en los discursos de autoayuda, sino en la reconciliación con esa sombra que late bajo cada decisión, cada deseo y cada odio que callas. La civilización te enseñó a pensar que los pensamientos sombríos eran errores, que la ira debía sofocarse, que la envidia debía negarse y que la ambición excesiva era peligrosa. Todo este adoctrinamiento no fue casual, fue una forma de domesticarte, de hacerte dócil ante el sistema, ante la religión, ante la moral, ante el Estado, ante cualquier estructura que necesitaba ciudadanos obedientes en vez de individuos libres y estratégicos. Así, desde niño, cada vez que sentías un impulso feroz, te obligaban a enterrarlo bajo capas de culpa y vergüenza. Con el tiempo, muchos olvidan dónde lo enterraron, pero esos impulsos siguen ahí, como brasas ocultas bajo la tierra, esperando el momento de arder de nuevo. Y cuando brotan sin control, destruyen. Pero cuando son dominados, cuando son reconocidos como parte de tu arsenal, entonces se convierten en armas más filosas que cualquier virtud aparente. El que niega su sombra se vuelve presa fácil de quien la abraza. La historia entera está escrita por aquellos que no temieron usar lo que otros llamaron pecado, maldad o perversión. Alejandro Magno no se expandió porque fuera un modelo de bondad, sino porque abrazó su ambición hasta las últimas consecuencias. Maquiavelo lo explicó sin rodeos. Los hombres buenos quedan subordinados a los hombres capaces de ensuciarse las manos. Y ese ensuciarse no es un capricho, es la aceptación consciente de que en el tablero de la vida los movimientos más decisivos no se juegan en el lado iluminado, sino en el lado en penumbra, donde se conspira, se manipula, se engaña y se decide quién asciende y quién es aplastado. La mente oscura no es un monstruo a domar, es un ejército que espera a ser comandado. Tus instintos de supervivencia, tus emociones más primitivas, tus fantasías más prohibidas, todos ellos son materia prima. El error está en creer que debes purgarte de ellos, como si al negarlos te hicieras más noble. Pero la nobleza sin poder es impotencia, y la impotencia es el estado más patético en el que puede caer un hombre. Por eso cuando aceptas tus rincones oscuros, no lo haces para convertirte en esclavo de ellos, sino para dirigirlos, para darles forma, para utilizarlos como palancas en los momentos donde los demás se derrumban. El miedo, la envidia, la ambición, la rabia, incluso la crueldad, son ladrillos de ese edificio oculto que sostiene tu fuerza real. Pero como ladrillos sueltos, dispersos, solo generan caos. Es tu deber unirlos, ordenarlos, darles una finalidad.
Aquí entra la diferencia entre el débil y el estratega. El débil sufre sus pasiones como tormentas que lo golpean sin piedad. El estratega las monta como un navegante experto que aprovecha el viento a su favor, incluso cuando el mar está embravecido. Esa es la esencia de usar tu lado oscuro. Convertir el caos en dirección, el instinto en método, la sombra en espada. Muchos creerán que abrazar este costado es convertirse en villano, en alguien que traiciona lo humano. Pero esa es la ilusión que sostiene a las masas en cadenas. Los pueblos y los individuos que más poder alcanzaron fueron precisamente los que dejaron de avergonzarse de esa energía oscura. ¿Acaso César conquistó el mundo desde la compasión? ¿Acaso Napoleón ascendió desde la humildad? ¿Acaso Maquiavelo escribió para los santos? No, lo hicieron desde la aceptación de lo que los demás se atrevieron a llamar maldad, y que en realidad era fuerza sin adornos. El bien y el mal no son más que etiquetas cambiantes. Lo único constante es la dinámica del poder. Y en esa dinámica el lado oscuro siempre ha tenido la ventaja. Aceptar la oscuridad no significa convertirte en un esclavo de tus impulsos más bajos. Esa es la caricatura que venden los ingenuos. Significa asumir que la sombra siempre caminará contigo, y que negarla es darle el mando a tus enemigos. Porque lo reprimido se filtra, lo callado se convierte en tic, lo negado acaba explotando en el momento más inconveniente. Solo quien baja voluntariamente a sus infiernos regresa dueño de ellos, y el que es dueño de sus infiernos ya no teme al de los demás. Ese es el secreto que la sociedad jamás te dirá. Tu mente, en sus recovecos más oscuros, guarda no tu debilidad sino tu verdadero arsenal. El miedo te da alerta, la ira te da energía, la envidia te da dirección, la ambición te da motor, la crueldad te da precisión al castigar. Cada uno de estos elementos, cuando los integras y los conduces, se convierten en los cimientos de una mente peligrosa e imponente, capaz de marcar el destino de los demás. Mientras la multitud huye de su sombra, tú la abrazas, y en esa diferencia se define la superioridad del que manda sobre el que obedece. Por eso, para comenzar este camino, no basta con repetir frases motivacionales ni fingir paz interior. Ese teatro sirve para las vitrinas de redes sociales, pero en el mundo real la batalla es otra. Debes sentarte frente a tus pensamientos oscuros y mirarlos sin repudio. Debes reconocer la voz del odio, del deseo, del rencor, del miedo, y en vez de huir escuchar lo que tienen para enseñarte. Solo entonces dejarán de ser fantasmas y se transformarán en soldados. Y cuando tu ejército interior esté alineado, nada de lo que ocurra afuera podrá doblegarte. Porque al final el verdadero poder mental no está en el lado iluminado de la conciencia, sino en el oscuro, donde se fraguan las decisiones más brutales y se talla la voluntad de hierro. El hombre que se atreve a habitar su sombra sin ser devorado por ella, se convierte en algo que la mayoría ni siquiera puede nombrar, un ser libre, peligroso e inmune a la manipulación. Y ese es el primer paso para usar tu mente a tu favor. Aquí mencionamos que el miedo es una de las fuerzas más oscuras, pero también más útiles. El que sabe manipular su propio miedo puede transformarlo en coraje, estrategia y movimiento calculado mientras los demás se paralizan. Porque el miedo no es un error de la naturaleza ni un defecto que deba extirparse. Es un mecanismo profundo que ha mantenido con vida a cada generación antes que tú. El débil lo malinterpreta. Cree que el miedo es un muro infranqueable, cuando en realidad es un mapa, un aviso, una brújula que señala dónde está el peligro y dónde se encuentra el poder. Los que lo ignoran o lo niegan terminan quebrados en el momento de la prueba. Los que lo domestican se convierten en comandantes de sí mismos, porque aprenden a escuchar lo que el miedo les revela, y en lugar de obedecerlo como esclavos, lo utilizan como un mensajero que trae advertencias que solo un estratega sabe leer. El miedo paraliza al que nunca lo estudió. La multitud teme al dolor, teme al rechazo, teme a la pérdida, y por ese terror se arrodilla, se vuelve dócil, obedece sin resistencia. Por eso el poder siempre lo han ostentado aquellos que supieron convertir el miedo en aliado. Quien no domina el miedo acaba dominado por él, y su vida entera se convierte en un intento desesperado de evitar lo inevitable. Mira a tu alrededor, la mayoría de las decisiones humanas nacen del miedo, no de la ambición. La gente se casa por miedo a la soledad, trabaja en empleos mediocres por miedo a la miseria, finge moralidad por miedo al castigo social. Todo ese teatro de virtud es, en esencia, miedo disfrazado. Y aquí se encuentra la diferencia. Tú puedes usarlo como cadena que te ata, o como arma que te impulsa a atravesar terrenos donde los demás jamás pondrían un pie. Maquiavelo lo sabía. Gobernar es gobernar el miedo. Un príncipe que quiere ser amado terminará despreciado, pero uno que se hace temer jamás será fácilmente traicionado.
Ese principio se aplica primero hacia adentro. Si tú no aprendes a temerte a ti mismo, a sentir ese estremecimiento interno frente a tu propia capacidad de fallar, entonces jamás aprenderás a endurecerte. El miedo no solo está afuera, también se aloja dentro. Te muestra tu fragilidad. El mediocre lo niega, lo esconde, prefiere engañarse con frases que anestesian. El estratega se sienta frente a su miedo como frente a un maestro incómodo y escucha lo que le enseña. Esa lección siempre es la misma. Eres vulnerable, pero también eres capaz de vencer esa vulnerabilidad si decides atravesarla. Quien convierte el miedo en estrategia entiende que cada temblor, cada respiración agitada, cada latido acelerado es un anuncio de que estás frente a un umbral importante. El miedo no aparece en lo trivial, surge cuando estás al borde de algo que importa, un riesgo, una batalla, una decisión que puede cambiarlo todo. Ahí es donde el rebaño se retira y tú avanzas, porque no es que desaparezca el miedo, es que lo montas como jinete sobre un caballo salvaje. Aprendes a dirigir su fuerza en lugar de ser arrastrado por ella. La mayoría no entiende esto, esperan a no sentir miedo para actuar, cuando en realidad la acción debe ir acompañada de él. El coraje no es ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar de su rugido interno. El miedo también puede ser usado contra otros. No hay instrumento de control más eficaz. No necesitas cadenas para atar a una persona. Basta con hacerle creer que perderá algo, su reputación, su posición, su seguridad, su amor. Los tiranos siempre entendieron esto. La masa puede gritar, pero si la amenazas con el caos, se arrodilla. Los padres lo saben cuando manipulan a sus hijos con miedo al castigo. Los líderes religiosos lo han usado durante siglos, alimentando la idea de condena eterna. Y en lo íntimo, incluso en las relaciones personales, el miedo es la base de muchas dependencias. El miedo a ser abandonado, a no ser querido, a no ser suficiente. En todos los niveles, el miedo es el instrumento más fiel de quien lo domina. Pero también es un espejo brutal. Te muestra lo que realmente deseas. Si temes perder algo, es porque ese algo domina tu voluntad. Temes al rechazo porque tu necesidad de aprobación aún te esclaviza. Temes a la pobreza porque el dinero gobierna tu seguridad. Temes a la soledad porque todavía no aprendiste a bastarte a ti mismo. Así, el miedo no solo se convierte en un enemigo, sino en un indicador de tus cadenas internas. El que tiene miedo expuesto tiene su punto débil marcado. El que reconoce de qué tiene miedo descubre dónde se encuentra su dependencia, y el que decide enfrentarlo rompe la cadena. Por eso, en el lado oscuro de la mente, el miedo es la primera bestia que debes aprender a montar. Si lo reprimes, te devora en silencio. Si lo niegas, te sorprende en el peor momento. Si lo abrazas, lo diriges y lo conviertes en energía, se transforma en tu general de guerra, porque el miedo es movimiento, acelera el cuerpo, agudiza los sentidos, aumenta la tensión. Todo lo que el débil llama parálisis es en realidad exceso de energía mal encausada. Cuando aprendes a canalizarla, cada miedo se convierte en una lanza, en una flecha, en un arma que apunta a tu favor. Observa cómo actúan los que dominan su miedo. Entran en escenarios donde todos tiemblan, y en ese contraste parecen dioses. No porque sean invulnerables, sino porque no dejaron que el miedo decidiera por ellos. Esa diferencia basta para que los demás se sometan. El aura del que domina su miedo se percibe a distancia. Su voz no tiembla, su mirada no se esquiva, sus movimientos no delatan ansiedad. Mientras tanto, el que es prisionero del miedo transpira debilidad con cada gesto. El poder nace de esa diferencia invisible. En última instancia, el miedo no se destruye, se convierte. Y esa conversión marca la frontera entre los que gobiernan y los que son gobernados. Porque al final todo imperio, toda relación, toda confrontación se decide por miedo. ¿Quién lo inspira y quién lo obedece? El que aprende a manipular su miedo interior primero, puede manipular el de los demás después. Y cuando llegas a ese nivel, ya no necesitas gritar, ni suplicar, ni mendigar respeto. El miedo mismo lo hace por ti, como un sirviente invisible que prepara el terreno para tu dominio. Así, aquí mencionamos que el miedo no es un obstáculo, es un arma. No te pide que lo elimines, sino que lo uses. Y el que lo usa, se vuelve invencible frente al que lo huye. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil. sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Ahora hablamos de la ira. Te enseñaron a controlarla, pero no a dirigirla. La ira no controlada destruye. La ira canalizada se convierte en disciplina implacable y voluntad de hierro. Desde pequeño te repitieron que la ira era un defecto, que debías reprimirla,
sofocarla, esconderla como un estallido vergonzoso, pero esa enseñanza fue una estrategia de domesticación, no un consejo honesto, porque la ira es una de las fuerzas más potentes que posee el ser humano, un fuego interno que cuando se enciende puede arrasar con todo a su paso, pero que también puede transformarse en energía indomable para crear, resistir y conquistar. El error de la mayoría es confundir la represión con el dominio. El que reprime se quiebra tarde o temprano, porque lo negado vuelve con violencia. El que domina la ira la convierte en un arma afilada que jamás se oxida. La historia está llena de hombres que supieron usar su ira como motor de hazañas. El soldado que resiste el hambre y la sangre en el campo de batalla, no lo hace por serenidad espiritual, sino porque su ira hacia el enemigo le da más fuerza que cualquier alimento. El líder que decide no rendirse cuando todos abandonan, encuentra en la ira contra la derrota un combustible que lo mantiene en pie. Incluso en tu vida cotidiana, cuando alguien te humilla o intenta reducirte, es esa chispa de ira la que te recuerda que no naciste para inclinar la cabeza. El problema es que muchos dejan que esa chispa se convierta en incendio descontrolado, y terminan quemándose a sí mismos antes que al rival. Por eso, el estratega no huye de la ira, pero tampoco se entrega a ella ciegamente, la toma, la contiene, la dirige como un rayo que cae exactamente donde él decide. Maquiavelo lo sabía. Los hombres actúan más por pasiones que por razonamientos, y entre todas las pasiones, la ira es la que menos puede ser domesticada por la moral. Pero en esa aparente indomabilidad se esconde su verdadero poder, porque la ira no necesita ser apagada, sino instruida. Es como un caballo salvaje que jamás se volverá dócil, pero que puede ser montado por quien tiene la fuerza de carácter para imponerse sobre él. Los débiles temen al estallido, los pusilánimes predican calma, los ingenuos creen que la paz eterna es posible, pero el estratega comprende que la ira es inevitable, y que en vez de predicar contra ella, debe entrenarse para gobernarla. La ira descontrolada es ruina. Un insulto mal lanzado puede destruir años de reputación. Una agresión mal calculada puede llevar a la cárcel. Una decisión tomada bajo el calor del odio puede acabar con un imperio. Pero la ira conducida se convierte en disciplina. El atleta que entrena mientras otros descansan lo hace porque odia perder más de lo que ama ganar. El empresario que se levanta tras la quiebra lo hace porque su ira contra el fracaso es más fuerte que el placer de la comodidad. El general que arrastra a su ejército en retirada lo logra porque su rabia contra la humillación es más grande que el miedo a la muerte. Es en ese punto donde la ira deja de ser simple emoción y se transforma en hierro templado. Muchos intentan sofocarla, y al hacerlo se vuelven dóciles, vacíos, carentes de filo. La sociedad moderna promueve esa castración emocional. Quieren hombres serenos, pacientes, tolerantes, siempre dispuestos a negociar y nunca a rugir, pero esa docilidad no es virtud. Es servidumbre, porque un hombre incapaz de indignarse frente a la injusticia, incapaz de sentir odio frente a la traición, incapaz de arder frente al desprecio, es un hombre que ya perdió su fuego, y por lo tanto está listo para ser gobernado. La ira bien dirigida es la marca de los que aún tienen espíritu indomable. El estratega no busca explotar su ira en cualquier momento, la guarda como un recurso valioso, sabe esperar, sabe acumular, sabe tensar el arco hasta que la flecha salga en el instante justo. Esa es la diferencia entre el bárbaro y el príncipe. El primero grita, golpea y se agota. El segundo calla, observa, calcula, y cuando desata su ira, no solo hiere, destruye con exactitud el punto vital. En la política, en la guerra, en la vida personal, la ira no se desperdicia. Se administra como un recurso escaso y decisivo. La ira también puede ser refinada en voluntad de hierro. Cada vez que decides no abandonar, cada vez que conviertes el odio hacia tu propia debilidad en entrenamiento, cada vez que traduces la rabia por tus errores en perfeccionamiento, estás practicando el arte de transmutar la ira en disciplina, porque la ira no solo se dirige hacia los enemigos externos, también puede dirigirse hacia adentro. El odio hacia tu pereza, hacia tu cobardía, hacia tu mediocridad, puede ser el látigo invisible que te obliga a levantarte antes que los demás, a trabajar más duro, a pensar más frío, a resistir más tiempo. Ese es el verdadero uso de la ira, no un estallido momentáneo, sino una fuerza sostenida que te moldea como el fuego moldea el acero. El que logra esto ya no teme a la ira, porque sabe que nunca lo arrastrará a la ruina. Al contrario, la espera, la provoca, la alimenta en silencio, porque sabe que cuando llegue el momento de la confrontación, tendrá un arsenal de energía que sus adversarios ni siquiera sospechan. Mientras los demás se desgastan en pequeñas explosiones, él avanza firme,
alimentado por una ira refinada que le da resistencia para el largo plazo. Ese es el secreto de los que jamás se quiebran. Su voluntad está forjada en rabia disciplinada. En última instancia, la ira es la prueba de que sigues vivo, de que aún tienes algo que defender y algo que conquistar. El hombre que no siente ira ya está muerto en espíritu, porque ha aceptado la sumisión como destino, pero el hombre que la siente y la dirige se convierte en una fuerza que nada puede detener. Ahora hablamos de la ira no como enemigo, sino como aliada temible, la flama oscura que, lejos de consumir, ilumina el camino del que sabe cómo guiarla. Y en esa guía se encuentra una de las armas más letales del lado oscuro de la mente. En este punto, entra el ego. Muchos lo niegan, otros lo sobrealimentan. El lado oscuro del ego es hambre infinita, pero bien usado es el motor que te empuja a demostrar tu grandeza incluso cuando nadie cree en ti. El ego es uno de los territorios más peligrosos de la mente, porque nunca descansa, nunca se sacia y nunca se conforma. Es como un animal que exige alimento constante, que ruge en silencio cada vez que sientes la humillación de ser ignorado, cada vez que experimentas el desprecio de ser subestimado. La mayoría intenta sofocarlo bajo disfraces de humildad, como si al negarlo pudieran alcanzar pureza. Pero negar el ego no lo elimina, solo lo vuelve clandestino, y lo clandestino siempre actúa con más fuerza. Quien pretende anular su ego se convierte en esclavo de los egos de los demás, porque mientras él juega la falsa modestia, otros sí están dispuestos a usar ese hambre como palanca de poder. El ego es hambre de reconocimiento, sí, pero también es la chispa que enciende el fuego de la ambición. No hay imperio que se haya levantado sin él, no hay conquista, no hay creación que no haya nacido de un ego lo bastante fuerte como para decir, lo que existe no me basta, necesito más. Los débiles llaman a esto arrogancia, los moralistas lo llaman vanidad, pero esas etiquetas son el disfraz que la mediocridad utiliza para tranquilizarse, porque en el fondo saben que el ego es la fuerza que separa al que trasciende del que se resigna. Sin ego, el hombre se acomoda en la sombra, sin ego acepta la derrota, sin ego se convierte en un espectador del triunfo ajeno. Maquiavelo entendió que el poder no se sostiene sin una dosis de ego. El príncipe que no cree en su propia grandeza jamás podrá inspirar obediencia en los demás. Nadie sigue a un hombre que duda de sí mismo. Nadie respeta al que no se coloca por encima en su propia mente. Y aquí se revela la primera verdad. El ego no es un defecto, es un recurso. Pero como todo recurso puede construir o puede arrasar. Quien lo sobrealimenta sin dirección se convierte en un tirano torpe, esclavo de su vanidad, que busca admiración vacía y termina ridiculizado. Quien lo niega completamente se vuelve invisible, se borra, se convierte en una sombra que ni siquiera logra ser recordada. Solo el que lo usa con cálculo convierte su hambre en un motor que nunca se apaga. El ego tiene una utilidad brutal, empujarte incluso cuando todos dudan de ti. Cuando los demás se rinden porque nadie cree en su causa, el ego es la voz interna que susurra, no importa que ellos no lo vean, yo demostraré lo que soy. Ese tipo de hambre no busca aprobación inmediata, busca imponerse con hechos. Por eso, los grandes hombres no fueron aquellos que esperaron reconocimiento, sino los que avanzaron aún contra el ridículo, contra la burla, contra el desprecio. El ego oscuro les dio la fuerza de seguir cuando todo alrededor parecía exigirles renuncia. Es ahí donde el ego deja de ser un simple deseo de aplauso y se convierte en un pacto secreto con tu propia grandeza, el pacto de jamás aceptar ser menos de lo que sabes que puedes ser. El error del ego descontrolado es convertirte en prisionero de la mirada ajena. Muchos creen que alimentar el ego es coleccionar halagos, aplausos o seguidores. Ese es el ego vulgar, el que se satisface con adornos. Pero el verdadero estratega no busca adornar su ego, lo convierte en disciplina. En lugar de pedir validación, la exige a través de hechos. En lugar de depender de elogios, construye pruebas que vuelven innecesario pedirlos. El ego bien usado se transforma en una exigencia implacable contigo mismo. Nunca rendirte al mínimo, nunca aceptar la mediocridad, nunca ser menos de lo que sabes que puedes llegar a ser. Esa es la versión más peligrosa del ego, la que no pide, la que no espera, la que se impone. Y sin embargo, el ego no debe confundirse con la ilusión de omnipotencia. Ese es el error que lleva a la ruina a muchos soberbios. El ego útil no es el que niega la realidad, sino el que la desafía. No es el que cree que todo está hecho para servirle, sino el que entiende que nada le será entregado y que por eso debe tomarlo con sus propias manos. Es un hombre que reconoce el obstáculo y lo ve como reto, no como negación. Así, el ego se convierte en la fuente de resiliencia más feroz, porque cada vez que tropiezas, es tu propio ego el que te grita que no puedes quedarte en el suelo,
que no puedes aceptar la derrota como final. La sociedad moderna predica la destrucción del ego porque teme a los individuos que lo dominan, quieren hombres dóciles, equilibrados, incapaces de incomodar al sistema, incapaces de creerse superiores, incapaces de reclamar más de lo que se les ofrece. La narrativa de matar el ego es la narrativa perfecta para fabricar esclavos sonrientes, pero observa a los que realmente mandan. Ninguno ha matado su ego. Lo han vestido, lo han refinado, lo han educado, pero jamás lo han enterrado, porque sin ego no hay conquista, sin ego no hay grandeza, sin ego no hay rastro en la historia. El lado oscuro del ego, cuando se abraza, revela algo crucial. Siempre querrás más. Nunca será suficiente un triunfo, nunca será suficiente un aplauso, nunca será suficiente una victoria. Y aunque eso parezca un tormento, en realidad es lo que mantiene vivo el fuego. El que se sacia muere, el que siempre tiene hambre avanza. El ego no es paz, es guerra perpetua contigo mismo y con el mundo. Y esa guerra es la que mantiene tu espíritu afilado. El que busca apagar su ego para descansar, descansa en el cementerio de los olvidados. El que lo acepta como motor, aunque jamás encuentre reposo, vivirá siempre en movimiento, y el movimiento es vida. Por eso en este punto entra el ego como arma doble. Puede ser la trampa que destruye a los soberbios que lo dejan engordar sin medida, pero también puede ser el motor que sostiene al hombre cuando nada más queda. Tú decides si será una prisión de vanidad o una espada que siempre corta. Lo cierto es que nadie que haya dejado huella lo hizo sin ego, y si decides gobernar tu ego, en lugar de negarlo o sobornarlo, descubrirás que su hambre infinita no es maldición, sino la energía que te impulsa a demostrar tu grandeza incluso cuando nadie la reconoce todavía. Después tenemos la manipulación. La mayoría la teme porque no la entiende. La mente oscura no pide permiso, dirige percepciones, siembra dudas y obtiene lo que quiere sin que los demás noten cómo fueron conducidos. La manipulación es la más refinada de las artes del poder, porque opera en silencio, sin necesidad de exhibirse, sin proclamar su fuerza. Es el dominio invisible, el control que no necesita cadenas porque se instala directamente en la mente del otro. Muchos la condenan, otros la practican sin saberlo, pero solo unos pocos la entienden en toda su magnitud. Porque manipular no es mentir de manera burda ni imponer la voluntad por la fuerza, sino diseñar cuidadosamente la manera en que otro llega a creer que su decisión es propia cuando en realidad fue sembrada. El poder más fuerte no es el que grita, es el que susurra y consigue obediencia disfrazada de libre elección. El error de quienes demonizan la manipulación es creer que pueden vivir sin ella. Nada más falso. Desde el nacimiento eres manipulado, por tus padres que moldean tu conducta a través de recompensas y castigos, por maestros que siembran ideas en tu mente, por la religión que introduce temores y esperanzas invisibles, por los gobiernos que mueven emociones con símbolos y discursos. Negar la manipulación es negar la estructura misma de la sociedad. La diferencia está en quién manipula y quién es manipulado. Si rechazas la manipulación, renuncias a jugar el verdadero juego, y te limitas a ser peón en el tablero de los que sí saben mover piezas. El manipulador entiende algo esencial: la verdad es maleable. La percepción es más fuerte que la realidad. Puedes tener la razón, puedes tener la virtud, pero si no sabes dirigir la percepción, perderás frente a quien maneje mejor el relato. Por eso la manipulación no es un defecto, es una habilidad de supervivencia. El que domina este arte no solo se defiende, también conquista, porque es capaz de fabricar escenarios donde todo favorece sus intereses. En política, en guerra, en negocios, en relaciones personales. Quien controla la narrativa controla el resultado. La mente oscura no pide permiso porque sabe que la gente no quiere la verdad, sino la ilusión que le permite seguir adelante. El manipulador se aprovecha de esta debilidad humana. Entiende que las masas prefieren consuelo antes que realidad, que buscan seguridad antes que libertad, que necesitan creer en algo más grande para soportar su propia mediocridad. Con ese conocimiento, conduce sus emociones como quien dirige un río con diques invisibles. El río sigue su curso creyendo que fluye libre, cuando en realidad está siendo guiado hacia un destino calculado. La manipulación es un arte porque requiere paciencia, observación y una comprensión profunda de las pasiones humanas. No se trata de gritar órdenes, sino de sembrar semillas en el terreno fértil de la mente. Una palabra aparentemente casual, una pausa bien colocada, un silencio que incomoda, una duda insinuada en el momento exacto. Todo eso es suficiente para inclinar decisiones sin necesidad de imponerlas. El que domina esta técnica nunca aparece como verdugo, siempre como guía, incluso como salvador. Por eso es tan eficaz. El manipulado no se siente sometido,
Se siente acompañado, cuando en realidad está siendo dirigido. El miedo de la mayoría hacia la manipulación nace de su incapacidad para detectarla. Creen que actúan por libre voluntad, sin ver que cada gesto ha sido condicionado por factores que no comprenden. El manipulador usa las emociones como instrumentos musicales. Activa la culpa para frenar, el deseo para impulsar, el orgullo para encadenar, el miedo para paralizar. Y cada emoción, bien dosificada, se convierte en un hilo invisible que sujeta a las personas con más fuerza que cualquier obligación externa. La paradoja es que los que más proclaman ser libres son muchas veces los más fácilmente manipulables, porque su orgullo de independencia los vuelve ciegos ante la sutileza con la que alguien más maneja su entorno. Pero la manipulación no solo se dirige hacia los demás, también hacia uno mismo. Quien no sabe manipularse se condena a vivir esclavo de sus impulsos. El verdadero estratega sabe cómo engañar su propia mente, cómo recompensarse en momentos justos, cómo castigarse para mantener disciplina, cómo convencerse de continuar cuando todo parece perdido. Así, incluso en soledad, la manipulación sigue siendo la herramienta que ordena el caos interno y mantiene firme el rumbo. Nadie avanza grandes distancias sin manipular primero sus propias debilidades. El manipulador frío entiende que la transparencia total es una farsa. No existe comunicación inocente. Toda palabra genera un efecto, todo gesto orienta, todo silencio pesa. La ingenuidad es creer que se puede vivir sin influir en los demás. El estratega, en cambio, acepta que siempre está manipulando, incluso cuando calla, y elige hacerlo con cálculo, no con torpeza. Ahí se encuentra su ventaja. Mientras otros desperdician energía en negarlo, él la emplea en dirigir, en moldear, en transformar. En última instancia, la manipulación no es un vicio, es un arte que define a los que gobiernan y a los que obedecen. El que la practica con maestría nunca necesita levantar la voz ni recurrir a la violencia, porque consigue que el otro camine hacia la trampa con una sonrisa en los labios. Ese es el triunfo supremo de la mente oscura. No imponer por la fuerza, sino conseguir obediencia disfrazada de voluntad propia. Y cuando entiendes esto, dejas de temer la manipulación y comienzas a verla como lo que realmente es, la herramienta más poderosa que existe para conquistar el mundo visible desde las sombras. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real. Desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Aquí surge la obsesión, un veneno que consume, pero también una energía concentrada. Quien aprende a obsesionarse de forma estratégica, se convierte en un ser imposible de detener. La obsesión es un fuego que arde sin descanso, que no se apaga con distracciones ni con consejos de calma. Es la fijación absoluta en un objetivo, en una idea, en una conquista, en un dominio. Los hombres comunes la temen porque los devora, porque no saben gobernarla. Se obsesionan con lo trivial, con pasiones que los esclavizan, con amores que los arrastran a la ruina. Pero el estratega comprende que la obsesión, cuando se disciplina, es la fuerza más imparable que existe. La diferencia entre el loco y el genio, entre el fanático y el conquistador, entre el esclavo y el príncipe, está en cómo administra esa llama. La sociedad enseña que la obsesión es enfermiza, que hay que buscar equilibrio, que todo debe dosificarse, pero el equilibrio no conquista, el equilibrio no rompe barreras, el equilibrio no cambia la historia. Ningún creador de imperios, ningún filósofo que trastocó su época, ningún general que transformó derrotas en victorias vivió en equilibrio. Todos fueron hombres poseídos por una obsesión que no los dejaba dormir, que los levantaba cada día con hambre de más, que los mantenía firmes cuando el resto se rendía. La obsesión es la cadena que te ata al propósito cuando la voluntad flaquea, es el látigo invisible que te obliga a seguir, incluso cuando la razón dice que abandones. La obsesión es veneno cuando se dirige hacia lo efímero, cuando alguien convierte a una persona, un capricho o un placer en su centro absoluto.
Ahí la obsesión destruye porque encierra, porque reduce la vida entera a una dependencia. Pero la obsesión se convierte en energía concentrada cuando se dirige hacia un objetivo mayor que tú mismo, conquistar un poder, construir una obra, levantar un legado. Entonces deja de ser veneno y se convierte en disciplina férrea. El que vive obsesionado con algo más grande que sus impulsos momentáneos, se vuelve imposible de desviar, porque cada pensamiento, cada acción, cada emoción, se alinea hacia la misma dirección. El error de los débiles es creer que la obsesión puede apagarse con entretenimiento o descanso. Ellos la sienten como carga y buscan alivio en distracciones, como quien trata de sofocar un incendio con agua. El estratega, en cambio, no la reprime, la alimenta. La convierte en un motor secreto que lo arrastra a trabajar más, a resistir más, a crear más. Sabe que esa fijación es lo que lo separa del rebaño, porque mientras los demás se dispersan en 1000 deseos contradictorios, él se concentra en uno solo. Y esa concentración mantenida en el tiempo rompe cualquier obstáculo. La obsesión no pide permiso, avanza, devora, arrasa con lo que se interponga. El lado oscuro de la obsesión revela otra verdad. El mundo está hecho para los que son capaces de mantenerse atados a su propósito sin desviarse. La mayoría comienza con entusiasmo y muere en la apatía. Los obsesivos verdaderos jamás se sueltan. Y ese apego férreo produce resultados que para los demás parecen milagros, pero que en realidad son la consecuencia inevitable de una mente que no se distrae, que no se cansa, que no acepta rendirse. Quien logra dominar su obsesión se vuelve inquebrantable, porque ya no depende de motivación externa ni de estímulos pasajeros. Su fuerza nace de dentro, de esa voz interna que lo empuja con la misma intensidad día tras día. Maquiavelo diría que la obsesión es la base de toda estrategia duradera, porque sin ella no hay continuidad, y sin continuidad no hay poder. El príncipe que se obsesiona con la estabilidad de su estado no descansa hasta eliminar cualquier amenaza. El general obsesionado con la victoria no deja que sus soldados olviden el propósito. El hombre obsesionado con su grandeza no se permite perder ni en lo pequeño. Esa obsesión constante genera miedo en los demás, porque es inhumana, porque no se detiene, porque no se rinde. Los demás dudan, se cansan, se distraen, el obsesivo sigue, y por eso termina dominando. La obsesión también se convierte en un filtro brutal. Destruye lo innecesario. Aparta lo superfluo, expulsa lo débil. Alguien que vive con obsesión por un propósito no puede permitirse rodearse de mediocres, no puede perder tiempo en conversaciones vacías, no puede entregarse a placeres sin dirección. La obsesión lo purifica, lo endurece, lo convierte en un ser que respira un solo aire, el del objetivo que lo posee. Es una forma de esclavitud elegida, pero es la única esclavitud que conduce a la libertad real, la libertad de ser dueño de un destino trazado por tu propia voluntad, no por los caprichos ajenos. Muchos se pudren porque su obsesión es pequeña, porque la dirigen hacia alguien que los desprecia, hacia un vicio que los degrada, hacia un deseo que los reduce. Ese es el veneno de la obsesión mal dirigida. Pero cuando se eleva, cuando se convierte en fijación por el poder, por el dominio, por la construcción de algo que trasciende, entonces deja de ser enfermedad y se transforma en virtud oscura. Es un arma que muy pocos se atreven a blandir, porque exige sacrificios, porque quema todo a su alrededor, porque exige un precio. Pero quien lo paga, obtiene lo que los demás jamás alcanzan. Así, la obsesión es el veneno y la medicina al mismo tiempo. Puede consumir al imprudente o puede convertir al estratega en una fuerza inamovible. El secreto está en decidir hacia dónde dirigirla. Si hacia un abismo que te esclaviza o hacia un horizonte que te eleva. En este punto surge claro, los débiles temen a la obsesión porque los devora, pero los poderosos la eligen como arma porque saben que es la única energía que, una vez encendida, jamás se extingue, y quien la posee se vuelve imposible de detener. Ahora mencionemos la frialdad emocional. No es apatía, es poder. Saber desconectarte de la tormenta ajena te vuelve el amo del tablero, porque nunca actúas desde la debilidad del impulso. La frialdad emocional es la facultad más temida por quienes viven esclavos de sus pasiones, porque rompe el código invisible que gobierna a la mayoría, la reacción inmediata. El común de los hombres responde sin pensar, arde cuando lo provocan, se quiebra cuando lo rechazan, se hunde cuando lo silencian. Viven como hojas agitadas por el viento de los gestos ajenos, incapaces de sostenerse en su propio eje. La frialdad emocional, en cambio, es la disciplina de no entregarle a nadie tu centro de gravedad. No se trata de insensibilidad, sino de poder, el dominio absoluto de ti mismo, aun cuando todo a tu alrededor intenta sacudirte.
El error de muchos es confundir frialdad con indiferencia. La indiferencia es debilidad disfrazada. El que dice no sentir nada en realidad teme sentir demasiado y se esconde tras un muro vacío. La frialdad auténtica, en cambio, no niega la emoción, la reconoce, la mide y decide cuándo y cómo expresarla. Es como tener un arsenal oculto. Puedes desatar la ira en un instante calculado. Puedes mostrar compasión si conviene. Puedes fingir entusiasmo cuando es útil. Pero nunca eres esclavo de esos estados. Siempre eres su dueño. Esa es la diferencia que convierte a la frialdad en una de las armas más letales del lado oscuro de la mente. Maquiavelo ya advertía que el príncipe debe aprender a no ser siempre bueno, y eso exige frialdad. El gobernante que se deja arrastrar por compasión excesiva pierde el respeto de sus súbditos. El comandante que se quiebra al ver sangre pierde la obediencia de su ejército. El hombre que en un duelo personal se deja arrastrar por la rabia sin cálculo termina derrotado por quien supo contenerla. La frialdad es lo que separa al que gobierna de los gobernados, porque solo aquel que no se deja poseer por el impulso inmediato puede pensar a largo plazo. La frialdad emocional no significa falta de fuego, significa tenerlo bajo llave. Es como un volcán dormido. Todos saben que está ahí, sienten su calor, pero jamás pueden prever cuándo estallará, porque depende de tu decisión, no de la provocación ajena. Ese misterio genera poder. Quien se muestra demasiado predecible en sus emociones se vuelve un libro abierto para que cualquiera lo manipule. Quien se muestra frío, en cambio, siembra incertidumbre. El adversario no sabe si logró afectarte, no sabe si logró penetrar tus defensas, y en esa duda se desgasta. La frialdad no solo protege, también desgasta al otro. En la vida política, la frialdad es el secreto de los estrategas que negocian sin temblar. Pueden recibir insultos, amenazas o halagos, y jamás alteran su semblante. Esa máscara desconcierta al enemigo porque la mayoría espera una reacción, necesita medir un impacto. Cuando no la obtiene se siente impotente, y esa impotencia se convierte en sumisión. En la guerra psicológica, el silencio frío y la calma imperturbable son más destructivos que una explosión de furia. La furia se consume rápido, la frialdad se extiende como una niebla que sofoca. La frialdad emocional también es indispensable en la manipulación. Quien se involucra demasiado en sus propios juegos termina atrapado por ellos. El manipulador sin frialdad cae en sus mentiras, se confunde en sus propios hilos, se delata. El que mantiene frialdad absoluta nunca pierde el control. Puede seducir sin enamorarse, puede intimidar sin alterarse, puede traicionar sin mostrar culpa. La frialdad le da la distancia necesaria para ver el tablero completo, incluso cuando finge estar atrapado en la misma partida. El débil piensa que la frialdad es soledad, cuando en realidad es soberanía. Es el dominio de no necesitar la validación inmediata de nadie, de no arrodillarse ante el chantaje emocional, de no perder el rumbo cuando te retiran el afecto. La mayoría se derrumba con la ausencia de aplausos. Tú aprendes a marchar sin ellos. La mayoría clama por comprensión. Tú avanzas aunque te malinterpreten. La mayoría pide amor para sentirse vivo. Tú te alimentas de tu propio propósito. Esa independencia es lo que convierte la frialdad en un poder absoluto. Pero la frialdad no debe confundirse con rigidez. El hielo que no sabe moverse se rompe. La verdadera frialdad es flexible. Se adapta, aparenta, se transforma cuando es útil. Puedes mostrar lágrimas si con eso logras un beneficio. Puedes fingir vulnerabilidad si con ello conquistas confianza. Puedes proyectar ternura si eso abre puertas. La frialdad consiste en saber que ninguna de esas expresiones nace del descontrol, sino de la decisión estratégica. El frío no es vacío, es cálculo. En última instancia, la frialdad emocional es el arma que hace de tu mente un campo inexpugnable. Mientras los demás se desgarran en tormentas internas, tú caminas sobre un suelo sólido. Mientras los demás suplican reconocimiento, tú mantienes la mirada fija en tu objetivo. Mientras los demás pierden poder por entregar sus emociones sin medida, tú los observas desangrarse en su propia debilidad. Y en esa diferencia tú reinas. Porque ahora mencionemos, la frialdad no es apatía, es poder, y el que la domina se convierte en amo del tablero donde los demás son solo piezas movidas por impulsos. En este momento, hablamos de la duda. Mientras otros la ven como fragilidad, tú puedes usarla como arma. Siembra una duda en la mente de tu oponente, y verás cómo destruye su propia seguridad desde adentro. La duda es el veneno invisible que no se nota al entrar, pero corroe todo desde el interior. Es más poderosa que la mentira. Porque la mentira necesita sostenerse, repetirse y defenderse, mientras la duda trabaja sola, silenciosa.
reproduciéndose en la mente de quien la sufre. El hombre seguro de sí mismo avanza como una flecha, directo y sin detenerse, pero basta con sembrar una sombra de incertidumbre para que esa flecha comience a temblar en el aire y pierda fuerza. Ahí está la esencia de la duda. Nunca ataca desde fuera, siempre convierte al enemigo en su propio verdugo. La mayoría desprecia la duda porque la confunde con debilidad personal. Creen que el fuerte es aquel que nunca duda, que siempre está seguro de todo. Eso es ingenuidad. Nadie que piensa en grande está exento de la duda, porque toda acción relevante lleva consigo un riesgo. El problema no es dudar, sino no saber qué hacer con la duda. El débil se paraliza cuando la siente, renuncia, retrocede, se envenena con pensamientos que lo vuelven esclavo de su indecisión. El estratega, en cambio, entiende que la duda es herramienta de poder, primero porque lo obliga a observar, a calcular, a no caer en la ingenuidad del exceso de confianza, y segundo porque descubre en ella un arma letal contra los demás. Si él mismo puede sentir el filo de la duda, sabe exactamente cómo clavarlo en otros. Sembrar la duda es sencillo cuando conoces la naturaleza humana. Todo hombre tiene puntos ciegos, inseguridades ocultas, grietas en su fachada de confianza. Basta con una insinuación en el momento correcto, una palabra vaga, un gesto ambiguo, un silencio prolongado. No necesitas demostrar nada, no necesitas pruebas. La mente del otro hará el trabajo por ti. Pregúntale algo aparentemente inocente como, ¿estás seguro de eso? Y observa cómo comienza a cuestionarse. La duda no necesita certeza, se alimenta de insinuaciones. Lo grandioso es que, a diferencia de una acusación abierta, la duda nunca te compromete, porque siempre puedes negar la intención, pero en la mente del otro ya quedó sembrada y crece sola. La duda destruye porque no ataca lo superficial, ataca la raíz, la seguridad en uno mismo. Un enemigo fuerte puede resistir insultos, puede soportar ataques directos, pero si lo haces dudar de sí mismo, lo habrás derrotado antes de que empiece a luchar. El guerrero más armado es inútil si comienza a preguntarse si puede ganar. El político más influyente tambalea si empieza a sospechar que su propio partido lo traicionará. El amante más apasionado se marchita si cree que su pareja lo engaña. La duda es el cáncer psicológico que devora la voluntad y convierte a los hombres en espectros de sí mismos. Maquiavelo enseñó que el príncipe debe inspirar confianza en sus súbditos y miedo en sus enemigos. Pero también sabía que un enemigo que duda se derrota solo. Por eso la estrategia más refinada no es destruir directamente, sino sembrar la sospecha. Una corte que sospecha del rey se debilita. Un ejército que sospecha de su general se desmorona. Una pareja que sospecha del otro se envenena. La duda no necesita grandes gestos, basta con una chispa para incendiar la confianza. Lo fascinante es que la duda tiene un efecto acumulativo. Una vez sembrada, nunca desaparece del todo. Aunque el afectado la reprima o la niegue, permanece como eco en el fondo de su mente, y cualquier circunstancia futura la reactiva. Esa permanencia convierte a la duda en un arma más letal que el miedo, porque el miedo puede disiparse con una victoria, pero la duda nunca se extingue por completo. Siempre vuelve, y en cada regreso mina un poco más la estructura de seguridad del adversario. Ahora bien, la duda también es espejo. Debes aprender a reconocer cómo opera en ti mismo, porque si no, serás presa de tu propia inseguridad. El débil trata de eliminarla fingiendo seguridad, pero la máscara se resquebraja en el momento de la presión. El estratega la reconoce, la escucha, pero no le entrega el mando. Usa la duda como consejera, nunca como reina. Siembra en ti la posibilidad de error, no para paralizarte, sino para obligarte a planear alternativas. De ese modo, tu duda no te debilita, te hace más astuto, pero jamás permitas que te robe la acción, porque ahí deja de ser herramienta y se convierte en veneno. La duda también puede usarse como escenario de manipulación colectiva. Mira cómo operan los líderes que quieren destruir a sus enemigos sin ensuciarse las manos. No los acusan directamente, simplemente insinúan. Una frase vaga en público, una mirada sospechosa, un rumor que nadie puede confirmar. Pronto todos comienzan a preguntarse, ¿será cierto? Esa pregunta sola ya ha destruido reputaciones, derribado gobiernos, acabado relaciones, porque la duda nunca exige pruebas, basta con que exista para debilitar, y cuando se extiende en masa se convierte en peste. En última instancia, la duda es un arma de dos filos. Mal usada, paraliza a quien la siente. Bien utilizada, se convierte en la herramienta más eficiente para quebrar al adversario. Y aquí está la paradoja. El que aprende a dominar su propia duda se convierte en inmune a la duda sembrada por otros, pero al mismo tiempo,
se vuelve maestro en sembrarla en los demás. Esa doble capacidad es lo que distingue al estratega, firme en su interior, corrosivo hacia afuera. Mientras otros ven la duda como fragilidad, tú la usas como arma, y en ese contraste resiedes tu poder, porque al final, en este momento hablamos de la duda no como debilidad, sino como la llave para destruir la seguridad de tus rivales desde adentro, sin que se den cuenta de que ya están vencidos. Después observamos, el instinto, ese lado animal que siempre intenta ser domesticado. Pero si lo reconoces, lo escuchas y lo guías, se convierte en radar para detectar mentiras, traiciones y oportunidades invisibles. El instinto es la parte más antigua de tu mente, esa herencia primitiva que ha permitido la supervivencia de los hombres durante milenios. La civilización ha intentado domarlo, ha querido convertirlo en algo vergonzoso, en una señal de barbarie. Te han dicho que confíes solo en la razón, que todo debe medirse con lógica y datos, que lo visceral es un error, pero el instinto nunca desaparece, late debajo de la piel, habla en silencios, y muchas veces advierte lo que tu razón aún no puede ver. El que desprecia su instinto se vuelve presa fácil de quienes lo escuchan. El instinto es una brújula primitiva que opera con señales que escapan al cálculo consciente, una mirada fugaz que te incomoda, una palabra mal colocada, un cambio sutil en el tono de voz de alguien que te habla. Todo eso tu mente racional puede ignorarlo, pero tu instinto lo registra con una precisión brutal, y no lo hace desde la lógica, sino desde la experiencia acumulada de generaciones que sobrevivieron gracias a esa alerta silenciosa. Cada escalofrío, cada presentimiento, cada incomodidad repentina es el eco de miles de antepasados que aprendieron a identificar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Negar esa voz es como caminar ciego hacia una trampa. El error de muchos es creer que el instinto se opone a la razón, cuando en realidad la complementa. La razón calcula, el instinto detecta. La razón analiza pruebas, el instinto percibe vibraciones invisibles. La razón tarda, el instinto es inmediato. El estratega sabe que no puede guiarse solo por cálculos fríos ni tampoco solo por impulsos, debe unir ambos. Así se convierte en un ser completo, capaz de sentir lo invisible y al mismo tiempo de darle dirección. Pero lo primero es reconocer que ese lado animal está dentro de ti, que no importa cuánto lo ocultes, siempre te acompañará. El instinto también revela la verdad detrás de las máscaras. Un manipulador puede disfrazar su discurso con palabras dulces, pero si su mirada delata hambre, tu instinto lo sentirá. Un supuesto aliado puede jurar lealtad, pero si su cuerpo transpira incomodidad, tu instinto lo advertirá. Una mujer o un hombre pueden fingir amor, pero un silencio prolongado, una respiración irregular, una chispa de distancia en sus gestos, todo eso será registrado antes de que tu razón lo acepte. El instinto es el detector de lo que se esconde entre líneas, y quien lo escucha se ahorra años de engaños. Maquiavelo diría que el príncipe que ignora sus presentimientos queda expuesto a conspiraciones, porque los complots nunca anuncian su llegada con pruebas escritas, se delatan en gestos, en atmósferas, en incomodidades que el instinto capta. Por eso los líderes que han sobrevivido en entornos hostiles no eran siempre los más cultos ni los más refinados, sino los más atentos a esa voz interior que les decía cuándo confiar y cuándo desconfiar. El instinto no da razones, da señales. El que las desprecia porque no puede explicarlas con lógica es como el cazador que ignora el crujido de una rama detrás de sí, termina muerto. El instinto también se convierte en